Hoy vamos a explorar la historia real de los nativos americanos, una historia que ha sido olvidada y tergiversada a lo largo del tiempo. La historia del pueblo que fueron exterminadas a causa de su religión, los pueblos que se negaron a abrazar la religión de su exterminio, y su castigo fue el genocidio. Hemos investigado el tema a lo más profundo, utilizando fuentes confiables como libros, artículos académicos, documentales y entrevistas con expertos. ¿Quiénes son los nativos americanos y cuál es su relación con el Islam? Acompáñennos en este viaje para descubrir las raíces y verdadera religión de los pueblos originarios de este continente que sufrió la mayor masacre de la historia. La Universidad de Harvard fue un día en el que la verdad pesaba mucho en el pecho del profesor Leo Wiener, cuando llegó a un punto en el que ya no podía soportar la falsificación de la historia, que estudiaba en la Universidad de Harvard, por lo que fue a su biblioteca y añadió esta frase en su libro, y dijo que Cristóbal Colón era plenamente consciente de la presencia islámica en América antes de llegar a ella. Si se menciona la palabra América, señalan con el dedo a Estados Unidos. Olvidan que América es un continente gigante que durante miles de años hubo civilizaciones y tecnologías que no conocíamos, con numerosas civilizaciones desarrollando sus propias técnicas y estilos arquitectónicos, que luego fue eliminada debido al genocidio perpetrado por los cruzados cuando llegaron allí para borrar la civilización y religión de un gran pueblo, que luego fueron llamados los indígenas. Y si no es así, ¿cómo explicaría la civilización maya, azteca, inca, anasazi, teotihuacana, moche, olmeca, zapoteca? Rodeadas por templos y palacios y observatorios, estas comunidades estaban organizadas en clanes y gobernadas por líderes religiosos y comunitarios, quienes planificaban y dirigían la construcción de viviendas, lo que demuestra culturas avanzadas, arquitectos, tecnologías y el conocimiento y las habilidades. La civilización no la construyen pueblos primitivos, caníbales o salvajes. Si le preguntas a alguien sobre los nativos americanos, te dirá una pluma con los colores y barras de tabaco y flechas. Todo el mundo conoce la historia distorsionada en los planes de estudio y las pantallas del tío Sam, pero solo unos pocos han oído la historia real que fue eliminada de las novelas. Bienvenidos al siglo VII. ¿Quiénes son los nativos americanos y cuál es su relación con el Islam? Más bien, ¿quién descubrió la tierra de América? Aparte de la falsificación de la historia y las narraciones, ¿cuál es la historia del primer siglo de migración y el lejano viaje a las islas más allá de los mares? ¿Por qué se distorsionan las palabras a favor de un pirata y un impostor? Abriremos las páginas de la historia de más de 1000 años y examinaremos un tema espinoso que investigadores de Oriente y Occidente, liderados por el Islam, han confirmado la exactitud de sus palabras y la veracidad de su afirmación para contarles la historia de los musulmanes que ignoraban a los musulmanes. La historia verdadera y omitida de los nativos americanos. Hace apenas unos siglos, no se mencionaba nada del continente americano. Más bien había susurros sobre tierras de oro y tesoros que se encontraban detrás de los mares distantes y oscuros. Las historias de tierras distantes hicieron que la gente en las 3 tierras de la cruz las añorara como anhelar un oasis de agua en un desierto. Cada vez que enviaban sus barcos, regresaban decepcionados, y esta fue su situación hasta finales del siglo XV, hasta que llegó un italiano que se llama Cristóbal Colón, utilizando los mapas del geógrafo islámico Al-Sharif al-Idrisi. Cristóbal Colón estaba trabajando para los reyes de España, Fernando e Isabel, por lo que navegó hacia tierras lejanas que aparecían en los mapas musulmanes hasta llegar a una tierra verde en la que había gente de piel bronceada con piel rojiza, por lo que sin saberlo pensó que eran de la India, y los llamó indios pieles rojas para distinguirlos de los indios del continente asiático. En cuando interactuó con ellos, descubrió un secreto que arruinó los planes de Europa en ese momento. Descubrió que la nueva gente era musulmana. Cuando el barco de Colón atracó en Cuba en 1492, vio una mezquita en la cima de una montaña, con minaretes e inscripciones y algunas palabras árabes escritas en sus paredes, y en su segundo viaje a Haití, descubrió lanzas que se parecían a las lanzas de los musulmanes africanos. También vio pueblos de ciudadanos africanos. Luego Colón supervisó la primera colonia cruzada en Cuba y descubrió que la comida de los indígenas allí era completamente similar a la comida de los musulmanes.
Esto es lo que le reveló el jefe de los marineros otomanos Piri Reis, que jugó un papel importante en revelar la verdad al mundo. Este asunto permaneció secreto durante cientos de años en los archivos españoles y portugueses, por lo que revelar esta verdad tiene grandes repercusiones, confirmando que el Islam es una religión global, lo que puede socavar la influencia de la Iglesia y amenaza sus intereses. Pero la narrativa de que el continente americano era un continente musulmán necesita pruebas y evidencias, y por el bien de esta declaración, debemos retroceder en la historia a las primeras épocas del continente americano y rastrear todos los viajes hasta allí para descubrir los primeros hilos y la historia eliminada. El profesor de la Universidad de Harvard, Leo Wiener, afirmó que Colón confió en un joven marino otomano, que era un geógrafo y cartógrafo islámico medieval, llamado Ahmed Muhyiddin Piri, el famoso Piri Reis, para su viaje junto con un equipo de bereberes del norte de África y árabes musulmanes. Cuando Piri Reis pisó el suelo americano, saludó al primer hombre que conoció para descubrir una de las sorpresas más peligrosas en la historia islámica, que reside en la respuesta del hombre que le respondió y le dijo: Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Es decir, que Dios, paz, misericordia y bendiciones sean con vosotros. El asombro del marinero otomano Piri Reis fue muy grande, pero el asombro de Colón casi le detiene el corazón. El profesor Wiener reveló en su libro África y el descubrimiento de América que Cristóbal Colón era plenamente consciente de la presencia islámica en América antes de llegar a ella. Esto es lo que escribió Colón en sus memorias que se titulaban El diario del primer viaje, en las que escribió sobre su viaje a América. Dijo que los nativos americanos recibirían un saludo islámico y que sus mujeres vestirían ropa de algodón similar a la que usaban las mujeres musulmanas, lo que confirma que los habitantes originales del continente americano eran pueblos musulmanes. Es un documento que Portugal conservó durante cientos de años, antes de ser trasladado al Museo de Historia Estadounidense de Washington, que muestra una tregua entre Cristóbal y los nativos americanos, que ha sido firmado por un musulmán de los nativos americanos llamado Muhammad, en letras árabes. Después de que este documento fuera revelado y conservado en el Museo de Historia Estadounidense, se exhibió una copia similar, pero después de que el nombre del líder del pueblo indígena, Muhammad, fue tachado y se difundió una narrativa falsa en los programas escolares y documentales, retratando a los nativos americanos como un pueblo bárbaro y pagano que no eran más que monstruos caníbales. Estos caníbales, que solo existen gracias a los payasos de Hollywood. Se ocultó la gran verdad de la historia de que el continente americano era un continente musulmán y civilizado antes de que los españoles tomaran el control de lo que ahora se conoce como América Latina, mientras que Portugal controlaba la región que ahora se conoce como Brasil. Colón cumplió las órdenes del rey de España Fernando de difundir el cristianismo entre la población indígena, pero la población indígena se negó a hacerlo, adhiriéndose a la doctrina del monoteísmo, por lo que se lanzó una cruzada española a Cuba y comenzaron a exterminar la población indígena, y las campañas de genocidio continuaron durante 50 años. Solo quedaron 4.000 del medio millón de indígenas que estaban en Cuba, esparcidos entre valles y montañas, mientras cerca de 30 millones de indígenas musulmanes eran exterminados en las islas de Centroamérica. Luego, los europeos transportaron 10 millones de esclavos desde África. 3 millones de ellos eran musulmanes para poblar América del Norte y Central. La brutalidad española condujo a la eliminación del Islam en los corazones de los negros africanos y se extendió a la población indígena. Una cruzada contra todos los que se resistieron a entrar en el cristianismo. Los indígenas musulmanes continuaron luchando contra las cruzadas hasta que fueron eliminados, y el Islam fue golpeado en América generaciones tras generaciones, hasta que los hechos fueron distorsionados y la historia completa quedó oculta en el Museo de Estados Unidos. Ahora bien, después de haber confirmado que Colón no fue más que un ladrón del descubierto musulmán, la pregunta que surge con fuerza aquí es: ¿quién fue el primero en descubrir el continente americano y difundir allí el Islam? La respuesta estará en el próximo video, donde explicaremos quién fueron los primeros en descubrir el continente de América.
Abriremos las páginas de la historia de más de 1000 años y examinaremos un tema espinoso que investigadores, geógrafos y escritores de Oriente y Occidente, liderados por el Islam, han confirmado la exactitud de sus palabras y la veracidad de su afirmación para contarles. La historia eliminada por los colonizadores. La historia verdadera y omitida de los nativos americanos. ¿De verdad crees que eran los exploradores vikingos, fenicios o chinos como explican en las pantallas del tío Google Sam, el gran hermano de las novelas de Hollywood, fundado por el colonialista que exterminó a los americanos? Es como preguntar al Cristóbal Colón cómo fueron los cristianos tan cariñosos con los indígenas. Nuestra historia no es un producto de la imaginación, ni de un chisme pasajero, ni una de las películas de los payasos de Hollywood. Nuestra historia se basa en estudios de libros realizados por historiadores, geógrafos y académicos confiables a través de sus libros y conferencias en las universidades líderes más prestigiosas del mundo. Y tú mismo, querido espectador, puedes buscar a estos historiadores, geógrafos y marineros que hemos mencionado en este documental para descubrir que estuvieron entre los más grandes de la historia. Y si no lo sabe, te dejo los enlaces de datos de cada uno de estos genios abajo en la descripción. Espero que estén disfrutando el video. Si es así, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Así no se perderán ninguno de los próximos tutoriales y contenido exclusivo. Gracias por el apoyo.